Colombia ha atravesado desde los años 50 una oleada de violencia, en que la desigualdad, la pobreza y los crímenes con impunidad han sido los protagonistas. Los homicidios, las torturas y desapariciones forzadas que ocurrieron en los municipios de Trujillo, Río Frío y Bolívar durante 8 años son una clara muestra de ello. Fue un escenario en el que diversos actores interactuaron. La estructura criminal del narcotráfico, con su proyecto de expansión, buscaba la apropiación de tierras para el tráfico de estupefacientes hacia el Pacífico. Esas estructuras criminales estaban lideradas por Henry Loaiza, alias El Alacrán, y Diego Montoya, alias Don Diego. Fuerza Pública. En la persecución por la guerrilla se formó una alianza entre narcotraficantes y agentes locales y regionales de la fuerza pública. Ese fue el pretexto para perpetrar una de las estrategias contra insurgentes más crueles, emprender contra humildes pobladores para pasarlos como guerrilleros caídos por medio de paramilitares. A esto se le conoce como falsos positivos. Guerrilla. Los grupos del ELN y M-19 que se ubicaban en las periferias extorsionaron a narcotraficantes y terratenientes de Trujillo. Cooperativas. Los campesinos que se organizaron en cooperativas de trabajadores lideradas por el sacerdote Tiberio reclamaban sus derechos y oportunidades de trabajo. Estas iniciativas eran una amenaza para los otros actores, que decidieron señalarlos de insurgentes guerrilleros y arremeter contra ellos. Facciones partidistas. La estructura política de Trujillo estaba dividida desde la violencia, con la lucha de familias y facciones conservadoras y liberales. A continuación vamos a ver unas cifras de los actores. Narcotráfico. Se le otorgó una responsabilidad del 31% sin tomar en cuenta si el modo de operación era individual o en alianza con la fuerza pública. Fuerza pública. Se le otorga un 34% de responsabilidad en los atentados a las víctimas. Guerrilla. Solo se registraron 7 acciones bélicas por parte de la guerrilla en los municipios de Trujillo, Río Frío y Bolívar. De estos, 4 fueron combates de guerrilla y fuerza pública, 2 fueron emboscadas y 1 incursión armada. Cooperativas campesinas, de 28 que había quedaron 2 en 1990. Facciones partidistas, son culpables de asesinatos selectivos al bando contrario. Durante la masacre de Trujillo se presentaron diferentes modalidades de violencia, como desaparición forzada, homicidios, abuso sexual, tortura, despojo de propiedad, asesinatos selectivos, secuestro, reclutamientos forzosos, mutilaciones, desmembramiento, etc. Las principales violaciones al DIH se presentan al atentar contra la integridad corporal de las personas civiles y sus bienes, además de causarles sufrimientos innecesarios. La masacre solo se considera como modalidad. Ubicación estratégica. La cercanía del municipio al Caño de Garrapatas establece una competencia entre los actores. El control de esta ruta significa el fácil tráfico de droga hacia el Pacífico. Tradición violenta. Como el resto del país, Trujillo quedó sumergido en la violencia de los años 50, en un enfrentamiento armado por tierras y poder político, con facciones partidistas. Enfrentamiento de las guerrillas. Aunque las guerrillas no tenían una estructura fuerte dentro del municipio, guerrillas como el ELN realizaron reclutamientos a menores, así creando terror en el municipio. Ausencia del gobierno, con la falta de investigación e justicia, permitieron la alianza entre Fuerza Armada y narcotraficantes para someter a los campesinos a actos viles. Consecuencias. Destrucción del tejido social. Al intentar eliminar a personas importantes de la comunidad, como el padre, las matriarcas, los campesinos, entre otros, se destruía el tejido social de la comunidad. Despliegue de terror. Las desapariciones y los asesinatos selectivos hundían a la población en un terror continuo.
desplazamiento y saturación de ciudades. Al despojar a los campesinos de sus tierras, ellos se veían obligados a irse a ciudades vecinas donde con el tiempo se generaba sobrepoblación. Bloqueo a la estrategia insurgente. Las alianzas entre la fuerza pública y narcotraficantes bloquearon la entrada de la ideología de las guerrillas. Creación de asociaciones de víctimas. Una consecuencia de la masacre fue la creación de asociaciones por parte de las familias de las víctimas. El hecho se convirtió en un suceso emblemático del conflicto interno. Al momento de acabar con las cooperativas de campesinos, esos actores lograron acabar con cualquier acción colectiva. En la actualidad, hay muchas familias de las víctimas que no conocen el paradero de sus familiares. Testimonios. Testimonio de María Luvidia Vanegas, miembro de la FAVIP, sobre la pérdida de sus familiares con respectivas fechas. Porque tenían la misma vigilancia de la comunidad y hoy ya, ¿cuánto llevamos? 3 años viviendo ahí las personas. Lo que representa hoy es la nueva perspectiva de que sí se pueden hacer cosas, de que la gente sí puede recibir una vivienda digna. Con resistencia. Claro. Y lucha. Pero es lo nuevo, ¿sí ves? Cómo eso sí representa algo nuevo. Aquí tenía mi cancha de tejo. Le voy a mostrar a dónde está la casa. Desde que se fundó AFAVIT, Ludivia ha participado activamente en el proceso de memoria. Ella vivía en la Sonora y añora vivir en una finca a las afueras de Trujillo, donde sueña con tener matas y gallinas. Ella es partera y catequista. De esta forma, no abandona los senderos campesinos que añora y recorre a diario en su trabajo. Así resiste la muerte de uno de sus hijos por causas violentas que aún no se han esclarecido. Después de que han sucedido tantos casos, la desunión de toda nuestra familia es la que más se entristece, pero anteriormente era mucha paz, mucha tranquilidad, porque podíamos tener nuestras luces prendidas hasta tarde, invitar a otros vecinos. Cuando salí por primera vez de aquí, de la vereda, fue en el año 92. Para evitar que asesinaran a mi hijo Frankie Lecheverri. En el año 92, el 18 de agosto del 92, fue asesinado mi hijo Frankie Lecheverri Vanegas. En el año 96 fue mi hermana Doraidalí Hernández, Rafael Muñoz y muchos de mis sobrinos asesinados en el 96. Bueno, y después ya de tantos años que fallecido mi hijo, he trabajado mucho con la comunidad indígena en Verachamí, atendiéndole los partos a las señoras, haciéndole las sobitas, me enseñó en las veredas la catequesis y eso es lo que me llena de satisfacción y me motiva para seguir adelante en la lucha y resistencia, y le doy gracias a Dios porque a través de mis manos he podido recibir a muchos de esos niños. Yo recojo muchos vestidos, les ayudo y eso es lo que me motiva a seguir adelante. Testimonio de Wilson de Jesús Ramírez sobre la desaparición de su padre en Río Frío y la amenaza cumplida a la persona que lo acompañaba en ese momento. Mi papá me enseñó a trabajar la tierra, a sembrar café, a sembrar plátano. Entonces, eso es lo que a uno le enseñaron. Entonces, uno busca siempre lo que a uno le gusta y es que en el campo se vive delicioso. Mientras tengamos la tranquilidad, que no hayan grupos armados, se vive delicioso, delicioso. El campo es espectacular, la verdad, sí. Eso, hermano, aquí. Mira, le muestro la sala. Ah, por aquí está mi esposa, vea. Yo, mi amor. Hola, ¿Por mi qué está amor. escondida? Hola, buenas. Qué bueno verla. ¿Cómo está? ¿Qué ha hecho? Gracias, mi ¿Qué señora. cuenta? Te le acabo de mostrar las otras piezas. Bien pueda, sigan. Bien Por aquí están pueda. las otras piezas, esta es mi pieza.
En el año, en septiembre de 1989, el 3 de septiembre, lo desaparecieron en Río Frío. Se nos convirtió la vida en un mar de lágrimas. Le digo que eso fue una cosa desastrosa cuando nos desaparecieron a mi papá. Lo encerraron en una calle, 2 Toyotas, con personas vestidas de militar, y lo tiraron a un carro y se le sentaron encima y se lo llevaron. El señor que estaba con él le dijeron que no fuera a decir nada porque si no a él le pasaba lo mismo. Pues el señor vino a la casa y nos contó que se lo habían llevado a mi papá y la verdad sí, al otro día a las 11 de la mañana al señor también se lo llevaron. Nosotros quedamos solos con 6 hermanos y mi mamá. Y el mayor era yo, que tenía en ese entonces 20 años. Y fue muy duro tener que luchar para seguir levantando esa familia, porque nos tocó irnos a fornalear, un hermanito pequeñito de 8 años a embolar, mi mamá y mis hermanas, una más grandecita, a lavar ropa, y la verdad fueron tiempos muy duros. Y aún son duros, pero ya uno ya se enseña a vivir con este karma, porque eso fue un karma que nos hicieron las autodefensas de Colombia con la desaparición de mi papá. En el 90 nos tocó irnos para otro pueblo, para Ceilán. Testimonio de José William Giraldo, sobrino del padre Tiberio, sobre la desaparición de su tío y su hermana menor que lo acompañaba en ese momento. Y una mujer, mi esposa, y ella se llama María Miriam Quintero. La cuestión de familiar de víctima es por parte del padre Tiberio, y una hermanita que mantenía vida prácticamente con él, con el padre Tiberio, o sea, con los abuelos. Ella, cuando desapareció el padre Tiberio, ella andaba con él. Él salió para Tuluá a celebrarle un sepelio a un amigo. Eso fue como un lunes. Y ya el de regreso de Tuluá para Trujillo fue cuando los interceptaron y los llevaron. Ya lunes, martes, miércoles no aparecían. Ya después nos dimos cuenta que era que los habían llevado. Eso fue tenaz. Y uno saber que él, al menos a él le encontraron, o sea, lo que fue el tronco, porque a él le quitaron las extremidades. Y pues bueno, a él un consuelo que al menos a él se encontró una parte. En cambio, mi hermana sí, nada, ella sí se quedó, fue perdida totalmente. Hasta el sol de hoy nunca se supo nada de ella, no sabe nada de ella. Con él la llevábamos muy bien, muy buen tío. Él era muy buen hermano, porque él con sus hermanos, él la llevaba muy bien con los hermanos, ahora con los padres, muy buen hijo. Y él con nosotros, o sea, con los sobrinos, muy bien, la verdad es que sí. Y mire que yo hay veces, yo salía con él, salíamos por allá al campo, por ahí, mire que salíamos por aquí que hasta a guaquear por allá, todo un sacerdote y por allá cogiendo un palino, una pica por allá para abrir un hueco a ver qué encontramos. A ver si encontrábamos oro. Yo le aseguro que si hubiera llegado a encontrar alguna huaca o a sacar un entierro, yo le aseguro que él lo ha repartido a los pobres, porque eso sí, él era muy humanitario. Testimonio de Aldeniever de Jesús Cano, hijo de uno de los hermanos masacrados en la finca La Sonadora, cuenta las torturas y muertes impuestas a su padre.
¿Cómo le va? Vea, un milagro hace siempre. Ay, sí. ¿Cuánto hacía que no lo veía? Ay, qué pena. Bienvenido, bienvenido. Esta es la a mi familia casa. de Aldenibia Cano. Los niños todas las mañanas ven en su papá un hombre trabajador, emprendedor, que se dedica a la siembra del café, y en su abuela, una mujer fuerte que levantó 9 hijos a pesar del dolor que le causó el asesinato de su esposo. José Donier Cano era uno de los hermanos Cano que fueron masacrados en la finca La Sonadora el 23 de marzo de 1990. Él era caficultor y dejó en su familia el amor por la tierra y la siembra del café. Es muy duro uno recordar estos hechos otra vez, pero hay que comentarlos para poder que se sepa todo lo que ha pasado en tantos años de guerra. Entonces mi papá fue vilmente torturado. Comenzaron a meterle en alfileres por las uñas, comenzaron a cortarle las orejas, comenzaron a hacerle una serie de preguntas. Al último comenzaron ya a mocharle los testículos, que eso fue delante de la familia y ya mucho dolor. Y él en ese momento decía, yo soy padre de 9 hijos, mi esposa está en embarazo, eso es la última hija. Se le arrodillaba y ellos no tenían pues compasión de nada, sino que seguían con esos hechos de tortura hasta que no daba más y entonces ya le dieron un tiro de gracia porque ya estaba muriéndose. Esta historia uno la cuenta es para que se conozca la historia. A uno le duele, pero de todas maneras ya uno tiene que ser fuerte, seguir comentando. También decimos, si vivos se los llevaron, vivos los queremos, ya no los vamos a encontrar vivos físicamente, pero sí vivos en la memoria del pueblo. Esta región de Trujillo en esa época empezó a ser copada por narcotraficantes. Aquí había 2 grandes narcotraficantes que cordonaban a Trujillo como una tenaza. Uno era de Bolívar, de una vereda de Bolívar, y el otro de una vereda de Río Frío. Y ellos empezaron a quitarle las tierras a los campesinos para sembrar coca y también para hacer laboratorios, ¿no? Y al campesino que no les vendía la tierra lo mataban. En las montañas había algunos grupos guerrilleros, pero realmente no eran muy activos. Hubo un enfrentamiento y hubo 7 militares muertos. Entonces, desde ese momento, el ejército, que también ya tenían organizados varios grupos paramilitares aquí en Trujillo, incluso eran muchachos del colegio de Trujillo, que los habían sacado del colegio, les habían dado armas y les habían dado entrenamiento, y esos grupos paramilitares estaban muy impulsados y patrocinados por los 2 grandes narcos que había en los alrededores de Trujillo. Después de esa muerte de los militares, subieron una noche los militares y paramilitares y sacaron a muchos campesinos de su casa mientras estaban durmiendo, los llevaron a una hacienda de uno de los narcotraficantes y allí los descuartizaron con motosierra. Entonces ese fue el momento más duro de la masacre. El padre Tiberio denunció eso desde el púlpito, pues él ya más o menos sospechaba quiénes eran los victimarios, y entonces ya buscaron cómo desaparecerlo a él también. Encontraron el cadáver del padre Tiberio en el río Cauca, mutilado, sin pies, sin manos, sin cabeza.
Testimonio de cómo eliminaban y atentaban contra las personas del pueblo, muchas veces con la excusa de que eran colaboradores del enemigo, y el pánico que se vivía en la madrugada entre disparos. De los campesinos. Y la gente que hacía parte de las 20 cooperativas que había organizado el padre Tiberio, pues salió a apoyar la marcha. Las personas fueron acordonadas en el parque principal por militares del batallón de la Tercera Brigada, el batallón Palacé de Buga. Ya vino el ejército y ya comenzaron a haber peleas. Cogió en este Tayapú y le dio un soldado a un policía acá, porque él estaba agrediendo a un niño. Entonces dijo, déjese aprovechar, no por los niños. Entonces ya sacó la astilla y se la pegó. Entonces ahí uno fue así, yo la peleé y comenzaron a dar plomo. Cuando mi papá salió, quitaron la energía y empecé a escuchar disparos. Luego dicen que a raíz de esa marcha empezaron ya a incrementarse los asesinatos selectivos. En marzo de 1990, pues ya casi un año después de la marcha, ocurrió un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla y dan de baja a unos militares. Pues que eso es lo que aparece en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La guerrilla estaba emboscada y subía como 7 soldados del batallón de Buga y entonces a ellos los mataron en Playa Alta. De momento nosotros hicimos encuentro de 9 cadáveres militares y un civil, al parecer de la región. La semana pasada fueron asesinados 8 militares en una emboscada guerrillera. Esta semana van 15 personas desaparecidas. Otras 3 fueron asesinadas y 3 más quedaron heridas. Terminados los enfrentamientos, la guerrilla se va, eso fue finalizando el mes de marzo. Y en la madrugada del mes de abril se entran a la vereda de la Sonora, cerca donde fueron los enfrentamientos, y desaparecen un grupo de 11 personas. Entre ellos, pues, una mujer de 59 años, doña Esther Cayaputroches, que ella era la partera de la vereda, y es acusada de ser la enfermera de la guerrilla. Entre los desaparecidos se cuentan 3 carpinteros hermanos. Una de sus hermanas no sabe cómo desaparecieron. Que no los devuelvan, que no nos los quiten. Cuando subió todo el ejército dándonos balas en la casa, el cartón de la casa quedó todo roto. Las camas nos la dañaron, a mí me dejaron sin nada. Todo eso como que yo tenía las gallinitas, yo tuve que dejarlas. Los campesinos de la zona manifestaron que tienen miedo y algunos anunciaron que abandonarán la región por temor a nuevos combates. Nosotros nos veíamos encorralados por lado y lado. Cuando vino la guerrilla, nos ofrecieron plata con tal de que se fueran mis hijos, se los llevaron. Testimonio de una madre que perdió a su joven hijo y en 18 años que han pasado no sabe de su paradero. Bueno, pues eso ya se fue poniendo amarillento. Yo conectaba esa manguera y me iba a regar ese cabello por allá. Eso me agarraba, era como un ataque, una cosa, yo me parecía que lo veía por ahí encurrujado, que lo veía por ahí ya, bregando por el medio de las eras de café. Que no, yo me ponía a gritar, me agarraba una cosa que me parecía que... Entonces yo venía y cerraba allá y no regaba ese café. Entonces eso se fue acabando, fue la causa. ¿Sabe qué pensaba yo en ese tiempo? En esos días yo pensaba, ni porque yo nosotros hubiéramos sido culpables de lo que le pasó a él, que porque siendo lo que él cultivaba ya llegara el momento de destruirse todo así. Lo que mi hijo tan joven y quién sabe cómo fue la muerte de él, qué martirio, qué cosa, qué... ¿Ustedes qué creen? En 18 años todavía tienen que existir los huesitos, ¿cierto? Pienso yo, si fue verdad que lo echaron al río. ¿A dónde quedó?
Testimonio de la última vez que en el declarante supo acerca de su hermano. Que los entraron a la CIGIN porque algún ciudadano que también fue muerto estaba haciendo una declaración allá y cuando él salió estaba abordando un carro afuera cuando vio que ellos llegaron en unos carros. Alguno de ellos le hizo una seña porque eran 5 los sebanistas que iban ahí, como quiera que eran los 3 hermanos Vargas, Alirio Granada y José Agustín, que es mi hermano. De ahí en adelante, pues mi padre se dedicó a buscarlo por el río, estuvo viajando hasta Marsella, exhumaron Gara en Marsella. Los restos de él nunca han aparecido. Él quedó desaparecido totalmente. Se dice que los arrojaron, que los partieron con una motosierra y los arrojaron al Cauca. Unos nombran a Tiberio solamente por lo que le pasó y el pueblo se marcó solamente por eso, pero no nombran de verdad lo importante que fue. Testimonio de la pérdida de 6 hermanos por parte de Gonzalo Mayorga Vargas y la desaparición de un hermano por parte de su acompañante. Y sus familias. Pero de verdad que sea el que sea, es nuestro hermano y nos tiene que doler. Nosotros pertenecemos aquí al Parque Monumento, a Faví, un parque que hicieron en memoria de las víctimas. Y la verdad, pues, es bonito y nos alegra muchísimo que exista este parque porque mantiene viva la memoria de nuestros seres queridos. Gonzalo perdió 6 hermanos. José William era el menor y tenía solo 16 años el día de su muerte. Su cadáver fue hallado en un paraje del municipio. Presentaba señales de tortura, disparos en la cabeza y múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo. El cual después del asesinato de José William asesinaron a mi hermano Luis Eduardo en La Granja, en el año 1992, y Alfredo Mayorga. Él fue asesinado en La Tebaida, de acuerdo de que pues él de aquí se fue cuando empezó esa violencia, pues hasta el momento habían 3 hermanitos que habían asesinado. Y a escasos 3 meses de haber asesinado a Luis Eduardo en La Granja, nos llaman de La Tebaida de que él había sido asesinado por allá. Luego ya después, en el año 1997, fue asesinado mi hermano Orlandario Ortiz Vargas. Yo también tengo un hermano desaparecido. Estuve buscándolo, lo que recibí fue amenazas, que si quería que me dejaran a mí enterrada por allá también. Entonces es muy triste ser nosotros nacidos y criados acá en el pueblo y uno no recibir ayuda en ese sentido, a lo menos para yo encontrar a mi ser querido. Y la verdad, pues, ahora le pedimos a Dios y a la Santísima Virgen que nos ayude para poder calmar un poquito el dolor, porque así ya pasado muchísimos años, el dolor sigue. El dolor no se va. Y no queremos que nuestros hijos pasen por lo mismo. Estas son algunas cifras del número de víctimas de la masacre de Trujillo entre 1986 a 1994, que tuvo su auge en 1990. Fue tomado del libro Una tragedia que no cesa del Centro de Memoria Histórica, impreso en septiembre del 2008, página 37. La mayoría de las víctimas fueron hombres en un 91,4%, la mayoría eran adultos entre 26 y 45 años en un 51%. Entre las víctimas que se pudo esclarecer su ocupación, la mayoría eran campesinos o jornaleros en un 54,2%. De las 21 mujeres víctimas, la mitad ocupaba roles adicionales de género como amas de casa y campesinas.
¿Qué ha pasado en el territorio? Culturalmente, en el 2012 se inauguró en el municipio el parque, el monumento que rinde tributo a los afectados y los desaparecidos de la masacre. Actualmente es un espacio para sensibilización y el trabajo con matriarcas, patriarcas, jóvenes y niños del municipio. Agricultura. Se impulsan los cultivos adicionales y la porcicultura con el apoyo de la Gobernación del Valle y Afaré. Asociaciones. Se crearon diferentes asociaciones y cooperativas por familias y empresarios agropecuarios. Aquí vemos algunas imágenes de las víctimas y sus familias. Este es El el padre padre Tiberio, Tiberio. que lideró muchas de las marchas y cooperativas campesinas. La difusión de terror y las limpiezas sociales fueron una de los mecanismos para la masacre. Estos son algunos textos. Aunque las familias reclaman a 235 personas desaparecidas y asesinadas, el 1 de enero de 1995, el presidente Samper reconoció la responsabilidad del Estado en el asesinato 24 de las víctimas e indemnizó a sus familias. Además, aseguró proyectos para la reconstrucción del tejido social. En la actualidad, 2.837 víctimas son sujetas a reparación y atención. 24 familias han sido beneficiarias del proceso de restitución de tierras en el municipio. Para la reconstrucción de memoria, se cuenta con la investigación Trujillo, una tragedia que no cesa, y la creación del Parque del Monumento en el municipio. Sin embargo, la comunidad está a la espera de nuevas indemnizaciones. Exigen agilizar las investigaciones judiciales, ya que solo han sido condenados los narcotraficantes Henry Loaiza, el mayor del ejército Alirio Urbenia, conocido como señor Motosierra, y el teniente de la policía José Berrío. Las garantías de no repetición aún faltan. Trujillo, entre 2000 y 2001, registró las mismas cifras de la masacre por la presencia de criminales como los rastrojos. Los familiares de las víctimas aún siguen en la lucha contra el olvido y la impunidad, como de homicidios ocurridos en la Sonora, los ebanistas y el del sacerdote Tiberio Fernández.